Buenas noches, mi nombre es Natalia Villegas de la Corte 28, sede Bogotá. Desde lo que nos plantea el módulo de la filosofía de la diversidad, hay varios componentes que la caracterizan. La diferencia es como el componente básico donde se respeta y se reconoce al otro desde sus esencias y que necesariamente piense igual que yo. Que testimonia la alteridad es la condición del ser otro, desde la perspectiva del yo, desde la posibilidad que tengo de ponerme en el lugar del otro, en el que piensa, en el nosotros, ese nosotros que es el yo más otros y es ese yo colectivo. ¿De qué se preocupa? Por la otredad, el reconocimiento del otro como individuo diferente y que asimismo cada sujeto asume su identidad, que necesariamente se pregunta por la mismidad, que es ese sello propio, todo aquello que nos caracteriza como seres únicos y donde cada identidad, donde cada sujeto perfila su identidad personal, que es lo que finalmente pretende la filosofía de la diversidad, que cada sujeto dentro de su singularidad pueda incluirse e incluir al otro desde cada una de sus perspectivas. Es necesario plantear desde la cultura ese concepto de interculturalidad enfocado desde varios autores. La interculturalidad, que es la que hace referencia desde María Laura Díez, que es la que va asociada a los conflictos sociales y políticos en los contextos educativos, donde se configura la presencia en un mismo espacio social de colectivos en culturas diversas. Hay una tendencia de homogenización en la cultura y en la educación de nuestro siglo, o desde siempre ha venido esa cultura de homogenización donde todos hagamos lo mismo, pensemos igual, donde se sigan los mismos patrones, pero desde que hemos empezado a hablar desde la cultura de la diversidad, se le ha ido dando protagonismo a estos nuevos conceptos. ¿Sí? El enfoque de interculturalidad desde un aspecto argumentativo se identifica el diálogo como la palabra clave, donde la comunicación y el respeto mutuo entre culturas diversas es el eje central. Sin embargo, estas circunstancias de igualdad social también pueden permitir que hayan conflictos, pero es necesario que nosotros nos pongamos en perspectiva y pensemos de que hay formas de resolución de los conflictos sin necesidad que afecte mi relación ni las dinámicas sociales con el otro. Desde lo que plantea Katherine Walsh, la interculturalidad se posiciona como un proyecto político que va mucho más allá del multiculturalismo, ya que reconoce las minorías dentro de un sistema existente a través de la construcción y las creaciones de relaciones donde se le da un ordenamiento social a lo que se piensa el otro y la opinión que yo tengo de él. Asimismo, podemos definir la interculturalidad como esa interacción entre culturas. Es un proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos de diferentes costumbres. Digamos que para poner en práctica todo este discurso de la interculturalidad es necesario tener en cuenta que la comunicación y el diálogo deben ser inherentes a ese proceso para evitar conflictos, construir una ciudadanía en igualdad de derechos, que es lo que finalmente permea todo este tipo de conflictos desde la sociedad. Para darle respuesta a una de las preguntas de lo que plantea un autor desde la subalternatividad, cuáles son esas categorías y conceptos que emergen, vamos a hablar un poco de qué quiere decir subalternatividad. Es como la emancipación de los inferiores de ese pensamiento occidental, desde que nos colonizaron y nos dijeron que nuestro pensamiento era inferior y que difícilmente tendría voz. Esa subalternatividad es como surgen esas minorías para dejar de pensar que el occidente es el todo universal y cómo podemos construir conocimiento desde nuestras realidades. Aníbal Quijano nos dice que estamos viviendo y asimismo somos constructores de una historia pesada y que conviene tener una conciencia muy activa, que es una crisis donde hay unos patrones de poder global de la historia. Hablamos de patrones nuevos porque no estábamos asimilándolo, ¿sí? No estábamos asimilando esas estructuras de poder que nos afectan a cada uno de nosotros. Son esos puntos de partida desde la colonialidad de poder y en particular en América Latina desde que nos invadieron. Esta colonialidad tiene, por decirlo así, dos ejes centrales. El primero es el patrón de colonialidad social, es un nuevo
como lo decía ahorita, se dice que es un concepto nuevo, porque pues eso viene desde los patrones de conquista y la mentalidad de la palabra raza, desde que se empezó a definir esa palabra raza, que no tenía nada en común con la materialidad del universo existente. Esa palabra pues no existía para nosotros, y es donde ese etnocentrismo específico nos empezó a denominar como por decirlo así, como una raza inferior, que nosotros teníamos que siempre estar subvalorados por ese pensamiento de Occidente. Y empezaron a emerger ciertas preguntas. ¿Qué son esos conquistados o qué son? Ni siquiera éramos humanos, si éramos bestias, si éramos humanos, si teníamos alma, y empezaron a clasificarnos y a categorizarnos. Luego de esto sí se decide que somos humanos, pero que éramos paganos y que teníamos que ser cristianizados, lo cual penetra en estas prácticas sociales a las que nos estamos sumiendo a diario, y que nos pone siempre en un nivel más bajo de la sociedad, como esos indios, esos llamados indios, esos de allá, los otros que no son como yo y que no piensan igual que yo, que no tienen los mismos accesos, y pues que finalmente es donde se deriva la palabra América. Posteriormente se configura una dominación de géneros, donde siempre la mujer estará subordinada al pensamiento del hombre, y pues se empiezan a tener esos fuertes pensamientos y relaciones de poder. Ese segundo eje es la configuración donde se asocian, digamos, las formas de explotación del trabajo, donde la servidumbre, el salario, la compra y la venta de la fuerza viva del trabajo empieza a ser comercializada, o sea, donde el ser humano empieza a ser comercializado, y la decolonización es ese empuje, esa fuerza que da cuenta del pensamiento, que empieza a analizar críticamente quiénes somos nosotros, que realmente no somos un comercio ni que hacemos parte de ese neoliberalismo planteado desde hace tanto tiempo, de ese capitalismo global, sino que nosotros empezamos a tener unos nuevos patrones de comportamiento, y donde empezamos a asimilar de que nosotros sí tenemos voz, que tenemos conciencia, y que podemos empezar a estructurarlo de otra manera. Dándole respuesta a la otra pregunta de qué palabras, qué pensamientos, qué metáforas nos aporta desde el cine uno de los autores. Vamos a hablar de Frida Kahlo, fue la que tomamos desde el proyecto de investigación. ¿Por qué tenemos en cuenta a Frida? Fue una mujer que tuvo que pasar por muchas dificultades dentro de su crecimiento, no solo como persona, sino como artista. En el proyecto de investigación hablamos sobre las certidumbres e incertidumbres en el paso del tiempo de las mujeres, ¿sí? Es el gran ejemplo de perseverancia, de rebeldía, de esa verdadera modernidad compleja desde ese sujeto femenino. Cada una de sus obras develan sus emociones como una mujer en un contexto familiar y educativo pobre y débil para su época, para su gran poder de abstracción y la superación en sus momentos difíciles. Entonces Frida es ese ser humano que nos abarca y nos categoriza todo ese poder de empoderamiento de la condición femenina, para combatir como lo raso de los paradigmas sociales, donde la mujer siempre está subordinada, donde la mujer siempre tiene que seguir como un tiempo determinado para vivir sus cosas. Es decir, hoy en día la mujer tiene entonces un momento para estudiar, un momento para casarse, un momento para estudiar, un momento para vivir, un momento para viajar. No necesariamente tiene que haber un momento cronológico para hacer lo que la mujer se proponga, sino que desde lo más difícil, desde las circunstancias más oscuras, podemos surgir y podemos darle voz, desde lo que nos planteaba Aníbal, que empiezan a haber esas guerras de género, esas jerarquías de poder, pero que necesariamente nosotros también tenemos podemos empoderarnos de eso, de lo femenino, desde esa diversidad de pensamiento, desde esa mismidad donde yo estoy ya dentro de una enmarcación de mi propia identidad, pero ¿qué le puedo aportar a la sociedad desde mi condición humana como mujer? Esto es a grandes rasgos lo que podemos plantear desde las perspectivas de la filosofía de la diversidad, teniendo en cuenta pues la decolonialidad
colonialidad y los otros conceptos que abarcan todo aquello de la diversidad, y pues lo que hoy nos hace el llamado y seguir la tendencia de transformación de las costumbres y pensamientos de cada uno de los estudiantes a los que nosotros pues asimismo tenemos a diario en nuestras aulas y que pretendemos transformar. Muchas gracias y feliz noche.